Muy buenas, hoy traigo una pieza de la empresa CRKT o Columbia River Knives and Tool. En concreto es el modelo 7904, también conocido como Hammond Cruiser. Es una pieza que, como su propio nombre indica, es un diseño de Jim Hammond que lleva desde 1977 haciendo cuchillos y que se especializó en piezas tácticas y colabora desde el año 94 con CRKT. Es una pieza que en silueta, una vez abierta, me recuerda al New York Special de Loveless, porque pues tiene una figura similar, aunque después el planteamiento de hoja y de pieza en sí es muy diferente. Esta pieza básicamente podemos decir que es una navaja táctica o de trabajo de grandes dimensiones que es prácticamente tan sólida como un cuchillo. En cuanto al peso, pues no es un peso precisamente ligero, pesa 173 gramos, que para una navaja plegable es un peso elevado. El precio es bastante contenido, está descatalogada, pero se puede seguir consiguiendo con bastante facilidad por un precio que ronda entre los 30 y los 35 euros. En algún caso incluso por menos de 30 euros. En ese precio me parece una compra bastante correcta porque los ajustes son buenos y la pieza es contundente. Mide 13,4 centímetros en posición cerrada. Cuando la abrimos nos vamos hasta los 22 centímetros y medio, y de esos 22 centímetros y medio nos encontramos con 9,4 centímetros de longitud de hoja, medida desde el borde del tope, desde el borde del mango hasta el final de la punta, y nos vamos a encontrar con que midiendo este filo en línea recta, digamos, aplanándolo, nos encontramos con 9,6 centímetros de filo útil. La verdad es que es una pieza un poco pesada y que se aparta un poco de lo que suelo utilizar actualmente en el trabajo, pero sí que es cierto que es una pieza que he disfrutado bastante en el trabajo porque es una pieza sólida y que hace todo lo que tiene que hacer un cuchillo, pero en este caso en una versión plegable. El mango es de FRN o nylon reforzado con fibra de vidrio, en este caso con liners de acero. Los liners, los únicos aligerados que tiene son los que veis en esos agujeros que se ven desde fuera. El resto del liner es sólido y es una pieza bastante, sólida. Todo en ella incita a un tacto rocoso, diríamos. Los liners son de acero 420J2 y el mango tiene un perfil muy bueno que, sumado al trabajo en ergonomía que se ha hecho en las cachas, nos va a dar un mango que es realmente ergonómico y muy cómodo. El único pero que le puedo poner es que el acabado superficial del FRN, que en la marca denominan Operatos Grip, que como veis es básicamente una serie de sucedáneo de alveolos, en este caso hexagonoles, que básicamente lo que hacen es generar una superficie muy rugosa que cuando agarras la navaja con fuerza, pues te pasa esto, que básicamente se te queda marcado en los dedos. No es tan exagerado como en otros modelos de la marca, es decir, se ha mejorado la comodidad respecto a otros modelos, incluso diseñados por Hammond, que tiene la marca, pero sigue siendo un grip muy alto, a veces incluso demasiado agresivo si trabajamos sin guantes. La tornillería es tipo Tors, en acero inoxidable. La estructura es abierta, como podéis ver, para facilitar la limpieza. Tiene un agujero para afiador y otros dos agujeros más extras. Si os fijáis en el agujero para afiador, la hoja invade ese agujero para afiador. ¿Lo veis? Entonces hay que tener cuidado con lo que colocamos en este agujero porque se puede seccionar con facilidad cuando se cierra la navaja. Entonces, una de dos, o ahorcamos el fiador para que pegue en la parte trasera o simplemente pues vamos a tener un problema. El centrado de la hoja no es malo, pero a veces si aflojas un poco el tornillo para mejorar la agilidad de apertura, que es algo que bueno, pues te puede apetecer hacer, pues se queda ligeramente descentrada la hoja por la presión del liner lock. Tiene la posibilidad de colocarle clip, que viene incluido con la navaja, aunque yo personalmente se lo quité porque era un clip bastante grande y ancho y no me gustaba demasiado. Y tiene 4 posibles posiciones, como veis aquí esos 3 agujeros, esos 3 agujeros, estos y estos, para darle un total de 4 posiciones y hacer un clip totalmente ambidiestro. La apertura también es ambidiestra. Podemos hacerla por el tetón o podemos hacerla por el flipper, aunque luego el seguro es tipo liner lock y se desbloquea mucho más fácilmente si eres diestro que si eres zurdo. En cuanto al perfil del mango, ya os he dicho que está muy bien hecho. Tiene una dactilera profunda, una serie de curvas para dar cabida a la mano, y yo que tengo una talla 9 de mano, pues el mango, que tiene 13,4 centímetros, se me acomoda perfectamente y me sobra mango por arriba y por abajo. Hace que sea una pieza muy segura, aunque cuando agarras la navaja el filo te queda ligeramente alejado de la mano, y eso a niveles de precisión y de capacidad de transmitirle fuerza en ese inicio del filo, pues bueno, queda un poco comprometida respecto a otras piezas que acercan más ese filo a la mano. El apoyo de la dactilera, si os fijáis, es básicamente la continuación del liner lock, del flipper,
Cuando lo abrimos vemos que tiene aquí unos segrinados, que una vez que abrimos la navaja, esos segrinados pasan a estar en la dactilera de tal manera que hace de superficie antideslizante para que no se nos vaya el dedo. Y también, si os fijáis, en el otro lado nos encontramos con unas muescas similares para poder apoyar cómodamente el pulgar y hacer de rampa antideslizante. El tipo de seguro que posee es un liner lock, con esos liners bastante sólidos y robustos de acero 420J2, no hay problema para hacer un liner lock. De hecho, como lo veis ahí, tiene un aligerado en la zona en la que tiene que flexar el liner lock. Vale, la cuestión es que después nos encontramos en el lomo con esta segunda palanquita. Y esta palanquita es una especie de rodillo que cuando lo subimos hacia arriba, lo que hace es bloquear ese liner lock para que no se pueda desbloquear. Es decir, ya veis que tengo el liner lock abierto, pero no puedo cerrar la navaja. ¿Cómo se llama este sistema? Este sistema se llama LAUX, que es el acrónimo de Lake and Walker Knife Safety. Básicamente es un seguro extra redundante para bloquear el liner lock. Y en este caso se coloca de manera manual. Es decir, si yo quiero utilizar ese LAUX, es decir, aportarle un extra de seguridad, tengo que colocarlo yo manualmente. Hay un sistema que es el Auto-Laux, que evidentemente cuando abres la navaja salta solo y no hay que hacer ese reaseguramiento. De hecho, yo es algo que prácticamente nunca uso porque con el liner lock que tiene ya me parece más que suficiente para asegurar la hoja. Si os fijáis, tiene unas muesquitas para poder manipular ese liner lock que sobresale ligeramente y poder hacer el cierre de la navaja con una sola mano. También es importante que veáis que se puede utilizar tanto el flipper como el tetón para abrir la hoja sin ningún tipo de problema y que luego a la hora de cerrarla, pues bueno, si plegamos la hoja vamos a ver que no hay ningún problema porque ese flipper nos va a tocar en el pulgar y no nos vamos a cortar. Hace de tope, diríamos, para que no nos seccione el filo. Ventajas. Es una pieza muy sólida, es una pieza con un bloqueo adicional, una seguridad adicional añadida. Tiene un stop pin, que en este caso es interno y que discurre, es este de aquí, por un fresado en la hoja. Ese fresado está realizado mediante CNC y está en la parte delantera. En vez de estar en la parte trasera, ese stop pin está ubicado en la parte frontal. Y luego, las arandelas que han utilizado son de teflón en este lado y en el lado en el que tenemos el sistema de LAUX, que es este de aquí, nos vamos a encontrar con una arandela de bronce. La apertura es bastante fluida, va bien. En caso de que queramos tener aún más fluidez, se puede aflojar un poquito el tornillo del eje, pero en ese caso ya la hoja no queda perfectamente centrada. Y eso es algo que, bueno, tenéis que jugar un poco con la tensión, pero aún así es una pieza realmente sólida. Si lo que buscas es una navaja que se comporte prácticamente como un cuchillo, esta pieza tiene una muy buena ergonomía, un diseño adecuado desde el punto de vista de la ergonomía y que realmente es cómoda de manejar. Pese a que ese acabado es muy agresivo, el de la superficie del FRN, y sin guantes puede llegar a ser una pieza que te cansa la mano por el tacto tan rugoso que tiene. En cuanto al perfil de la hoja, tiene una hoja tipo clip point, con un perfil ligeramente recurvo en el inicio del filo, y nos vamos a encontrar que está realizada con acero 8CR14 al molibdeno vanadio, que es un acero chino que básicamente es un equivalente al AUS 8 japonés de la casa Aichi. En este caso está endurecido entre los 55 y los 57 HRC y nos vamos a encontrar con un grosor brutal, desde mi punto de vista, para una navaja de uso de 3,5 milímetros. El vaciado es cóncavo, bastante cortador, y tiene un contrafilo vaciado para mejorar la penetración de la punta, que de por sí ya es bastante aguda. El acabado es un acabado tipo sandblasted en color mate y tiene el grabado al láser de CRKT con el logo de CRKT y en el otro lado el número del modelo, el 7904, y el nombre del Hammond Cruiser. El tetón es desmontable, como podéis ver, mediante Torx, y es una pieza que es muy batallera, es decir, da igual lo que le pongas por delante, funciona bien, es cómoda, y como única pega que le puedo poner a esta pieza, bueno, serían dos. Primero, que el clip era demasiado ancho para mi gusto y no acababa de cuajarme en mi tipo de porte, y por otro lado, que es una pieza pesada, son 173 gramos. No obstante, es una pieza muy sólida. Si quieres una navaja con prestaciones de cuchillo, con esta pieza te vas a sentir cómodo, porque tiene un mango amplio, tiene una hoja de 9,5 centímetros, que da para mucho, tiene un grosor de 3,5 milímetros, que no te lo acabas, y tienes esa posibilidad de utilizar el LAUX para darle un extra de seguridad al uso de esta hoja plegable. A mí personalmente es una pieza que me gusta mucho y que me da un poco de pena que la hayan descatalogado actualmente, porque la verdad es que funciona muy bien y es una pieza muy válida. Espero que os haya gustado,
que os haya resultado de interés y solo comentaros que yo no he tardado ni 5 minutos buscándola en Google y he sido capaz de encontrarla disponible por un precio incluso inferior a los 30 euros. Espero que os haya gustado y un saludo.